mi nombre es Fernanda Zúñiga, soy estudiante de medicina de quinto semestre en el Centro Universitario de la Costa y el día de hoy, para la clase de clínica quirúrgica, les voy a hablar sobre la cicatrización queloide e hipertrófica. Primero, vamos a comenzar con el término de cicatriz, que según el Atlas de Dermatología del Dr. Arenas, es la reparación de una solución de continuidad con tejido conjuntivo. Y estas pueden ser de tipo normotróficas, atróficas, hipertróficas o queloide, aunque para esta presentación hablaremos únicamente de las hipertróficas y las queloides. Pero antes de iniciar en cicatrización patológica, me gustaría darles una breve explicación del proceso de cicatrización normal, que como podemos ver consiste en 4 fases. La fase 1 es la fase de hemostasia, que inicia con una vasoconstricción y posterior formación de un coágulo para evitar la pérdida de sangre. Proceso a cargo de las protagonistas de esta fase, las plaquetas, aunque para la formación del coágulo también están involucradas el colágeno y la fibronectina. La fase 2 es la fase de inflamación, que inicia con el reclutamiento de células de la inflamación al sitio de traumatismo, tales como las que vemos en la imagen: neutrófilos, macrófagos, mastocitos, monocitos, entre otros. Dicho proceso se llama quimiotaxis. La posterior activación de los patrones moleculares asociados a daño y los patrones moleculares asociados a patógenos se encargan de activar el inflamosoma, que a su vez activará las caspasas proinflamatorias y con esto exacerbará el proceso inflamatorio. La fase 3 es la fase proliferativa, en la que el objetivo es la epitelización, la angiogénesis y la formación de tejido de granulación, en las cuales participan los queratinocitos, los vasos sanguíneos y el coágulo formado anteriormente en la fase 1, que puede ahora transformarse a tejido de granulación. Por último, la fase 4 o fase regenerativa es la crucial para una cicatrización exitosa, pues depende de que el tejido de granulación se convierta correctamente en tejido cicatrizal. Es cuando el balance entre la degradación por apoptosis del tejido que ya no nos funciona y la regeneración celular se ve afectada, es cuando pueden ocurrir fenómenos de cicatrización patológica. La cicatrización queloide es una respuesta anormal proliferativa a una herida, en la que el tejido cicatrizal crece excesivamente e invade más allá de los límites de la herida. Esto último la diferencia de una cicatriz hipertrófica, pues la hipertrófica sí respeta los límites de la herida. El término queloide proviene del griego y hace referencia a su forma parecida a la tenaza de un cangrejo. Las cuestiones epidemiológicas de la cicatrización de tipo queloide son muy interesantes. Por ejemplo, se menciona en la bibliografía que tiene una prevalencia de hasta 15 veces más en pieles oscuras. Tal es el caso de los hispanos y los afroamericanos. En cambio, en la población caucásica y asiática, la prevalencia es menor a 1%. Además, aunque no muy bien definido, se acepta la propuesta de que existe un componente genético para la presentación de este tipo de cicatriz. Otro aspecto interesante es la localización de las heridas y cómo crecen predominantemente en orejas, pecho, hombros, espalda alta y mejillas. Entre las causas más comunes para el desarrollo de una cicatriz queloide están las incisiones quirúrgicas, las quemaduras, los piercings, las heridas traumáticas, la varicela, las vacunas y el acné. Las cicatrices generalmente comienzan a formarse de forma queloide de 3 a 12 meses posteriores al traumatismo. Como podemos ver en las imágenes, se presentan con bordes elevados, firmes, tienen un tipo papular y carecen de color, entre ellos el eritematoso, el violáceo o el marrón. Los 2 síntomas más comunes asociados a este tipo de cicatriz son el prurito y el dolor. Como ya se mencionó, las cicatrices hipertróficas son cicatrices elevadas cuyo crecimiento permanece dentro de los bordes de la herida original. A diferencia de las cicatrices queloides en las que predomina el colágeno tipo 1, en las hipertróficas predomina el colágeno tipo 3. Generalmente aparecen entre 1 a 6 meses posteriores al traumatismo que las causa
y no tienen tropismo por una parte específica del cuerpo, pero típicamente ocurren en partes del cuerpo de alta tensión. Ahora vamos a hablar de histología. Vamos a hablar específicamente de las diferencias histológicas o histopatológicas entre las cicatrices hipertrófica y queloide. Para comenzar, las cicatrices queloides característicamente tienen una epidermis engrosada y aplanada. También un característico avance en forma de lengua hacia la dermis, un aumento de la celularidad y haces de colágeno engrosados, irregulares y en patrón de remolino. Pero su característica distintiva es la gran cantidad de colágeno queloideo que poseen. Al igual que las cicatrices queloides, las cicatrices hipertróficas muestran una epidermis engrosada, pero sus haces de colágeno, a diferencia, son planos, aleatorios y en patrón ondulado. Histológicamente, su característica distintiva son los nódulos dérmicos, que podemos ver en las imágenes de la derecha. Para comenzar a hablar del tratamiento, la siguiente frase me parece muy especial, pues data del 1800 y creo que muestra perfectamente la trascendencia del tema, pues sigue siendo vigente en la actualidad, y expresa que a pesar del tratamiento, estamos casi indefensos, pues es bastante seguro que este tipo de cicatrices reaparezcan tras la escisión, incluso si la incisión se realizó hasta la piel sana. Como podremos ver más adelante, hay dos modalidades para el tratamiento de las cicatrices patológicas: la monoterapia y las terapias combinadas. Iniciaremos con las monoterapias más utilizadas en la práctica, comenzando por las láminas de silicona, que se cree que actúan hidratando la herida, inhibiendo la deposición de colágeno y regulando negativamente al factor de necrosis tumoral beta 2, resultando en la reducción del grosor de la cicatriz y mejora del color, principalmente las cicatrices hipertróficas. Pero se ha encontrado que es poco efectiva por sus altas tasas de recurrencia. La edición quirúrgica también ha sido muy utilizada, principalmente en cicatrización queloide, con el mismo problema que el anterior, pues su recurrencia a largo plazo se estima que es mayor al 50%. En contraste, el láser de colorante pulsado, o PDL, ha demostrado mejores resultados en rango de recurrencia respecto a las dos anteriores, y funciona porque se afecta el tejido cicatrizal mediante fototermólisis selectiva. El láser emitido es absorbido y se convierte en energía térmica, provocando necrosis por coagulación. Se ha sugerido que la isquemia inducida por el láser afecta el colágeno y la colagenasa al causar daño microvascular, reduciendo así la cicatrización de las heridas. Las tres siguientes monoterapias se aplican mediante inyección intralesional. La toxina botulínica tipo A ha demostrado su eficacia mediante su capacidad para reducir la tensión de la herida, lo que reduce la expresión de factor de necrosis tumoral beta 1 y a su vez reduce el proceso cicatrizal. Además, se ha encontrado que disminuye la proliferación de fibroblastos. El 5-fluorouracil también actúa inhibiendo la proliferación de fibroblastos y además aumentando su apoptosis. A su vez, inhibe la angiogénesis y la expresión de colágeno tipo 1 inducida por el factor de necrosis tumoral beta, principal componente de las cicatrices queloides. Por último, la triamcinolona es un corticosteroide. Los corticosteroides afectan múltiples vías claves en la formación de queloides, al disminuir la inflamación durante el proceso de cicatrización. También suprime la síntesis de colágeno y glucosaminoglucanos, reduce el desarrollo de fibroblastos y aumenta la degradación del colágeno. Esta monoterapia se utiliza como tratamiento de primera elección para las cicatrices queloides y ha demostrado una recurrencia del 50% a 5 años. El segundo tipo de tratamiento son las terapias médicas y quirúrgicas combinadas. En un metaanálisis del 2021 realizado por la revista Frontiers in Medicine, se evaluó la eficacia, tolerabilidad, efectos secundarios y rango de recurrencia de diferentes monoterapias y terapias combinadas mediante el sistema del Network Meta-Análisis. El estudio concluyó en que la combinación de la triamcinolona y el 5-fluorouracil y la combinación de la triamcinolona y la toxina botulínica tipo A fueron las dos únicas combinaciones que pudieron mejorar el rango de eficacia y disminuir el rango de recurrencia entre el resto de las terapias analizadas. Otras terapias médico-quirúrgicas combinadas que han demostrado eficacia y son recomendables
son el láser de colorante pulsado seguido de la triamcinolona. Por su parte, el láser actúa atenuando el dolor y el prurito ocasionado por la cicatriz, y como ya hemos visto, la triamcinolona es capaz de reducir la síntesis de colágeno y aumentar su degradación, lo que ha demostrado buenos resultados. Otro de ellos es la escisión seguida de la radioterapia. Por su parte, la escisión puede mejorar visiblemente la cicatriz y la radioterapia se ha encontrado que induce apoptosis, previene una repoblación acelerada de fibroblastos y suprime la angiogénesis, con lo que puede evitar en un 86% la recurrencia de la cicatrización patológica. El Triple Therapy Protocol fue propuesto en el presente año de 2023 por la revista Dermatologic Surgery y consiste en un protocolo de 3 fases. En la fase 1 se realiza la excisión quirúrgica de la cicatriz queloide auricular, seguido por la inyección intralesional de triamcinolona. La fase 2 consiste en la aplicación repetida de inyecciones intralesionales de triamcinolona y por último, la fase 3 es la más innovadora, pues se utiliza un dispositivo de presión de acrilato hecho a la medida y diseñado por los autores del estudio. Este estudio tuvo un seguimiento de 28 meses y mostró una curación de hasta el 93.8%. La decisión con sacabocados, combinada con la inyección intralesional de esteroides, fue propuesta y estudiada en un ensayo prospectivo, controlado y aleatorizado publicado en 2023 por la revista Dermatologic Surgery, en la que 81 pacientes fueron divididos en 2 grupos. El grupo de tratamiento, al que se le realizaba la excisión con sacabocados más la inyección intralesional de esteroides, y el grupo control, al que únicamente se le realizaban inyecciones intralesionales de esteroides. Del estudio se concluyó que la excisión con sacabocados combinada con la inyección intralesional de esteroides tiene un notable efecto terapéutico sobre los queloides, disminuyendo su espesor y acortando el curso de tratamiento sin reacciones adversas evidentes. En la imagen señalada con la letra F podemos ver un queloide mandibular a 180 días después del tratamiento. El último tratamiento del que vamos a hablar se trata de un tratamiento no quirúrgico nombrado Cocktail Therapy y publicado en 2023 por la Journal of Cosmetic Dermatology. El tratamiento consistió en 4 fases. La fase 1 involucró el uso de una terapia triple, comenzando con el tratamiento con láser de colorante pulsado o PDL, posteriormente inyecciones intralesionales de triamcinolona más fluorouracilo y por último el uso de únicamente fluorouracilo a lo largo del borde de la lesión. Todo esto se realizó cada 4 semanas por hasta 5 repeticiones. Una vez que la cicatriz estuviera completamente aplanada y ablandada, se pudo pasar a la fase 2, que consistió en la aplicación intralesional de fluorouracilo y 24 horas después la irradiación local de la cicatriz con haz de electrones, repitiendo el proceso una semana después. La fase 3 no se realizó sino hasta 4 semanas después de la finalización de la fase 2 y consistió en la aplicación de fluorouracilo gradualmente cada 4, 5, 6, 8, 12 o hasta 24 semanas hasta que las cicatrices se asemejaran al color de la piel. La fase 3 podría concluir en la resolución de la cicatriz o podría llevarnos a la fase 4, en la que se inyecta triamcinolona y fluorouracilo cada 4 semanas hasta la resolución de la cicatriz. Del estudio se concluyó una tasa de curación del 92.8% tras 16 meses de seguimiento. Con este estudio concluimos el tema de cicatrización queloide e hipertrófica. Muchas gracias.